Buenas tardes con cada uno de nuestros televidentes. Bienvenidos y bienvenidas a Telediario Emisión Central con las noticias más destacadas del país y del mundo. Iniciamos el desarrollo de la información con nuestros titulares. Las clases en el régimen Costa y Galápagos arrancarán el 1 de junio. La postergación se decidió debido a la emergencia sanitaria que vive el país. Ecuador reanudará esta semana las operaciones aéreas para el retorno de compatriotas que se encuentran en el exterior. El gobierno incrementará el número de camas para las unidades de cuidados intensivos que atienden a pacientes con COVID-19 en 3 hospitales de las provincias de Zamora Chinchipe y Loja. Llegaron las primeras pruebas para la detección temprana del coronavirus, adquiridas por el municipio de Quito. Esta semana se capacitará al grupo que realizará la toma de las muestras. En lo internacional, el gobierno de Estados Unidos llenará las reservas de crudo con 75 millones de barriles. Además, se indicó que suspenderá temporalmente la migración debido a la pandemia. En cadena nacional, el presidente de la República, Lenín Moreno, advirtió que Ecuador vive el momento más crítico en su historia debido al desplome del valor del crudo. El jefe de Estado informó que se ha emprendido una campaña diplomática para recibir el apoyo de países amigos frente a la difícil situación económica. Hoy, en medio del embate de la pandemia que sacude al Ecuador y al mundo, hemos sido sacudidos por otra noticia negativa: la caída histórica del precio del petróleo, nunca antes vista, que llegó inclusive a precios negativos, a menos de cero. Es sin duda alguna un golpe durísimo para la economía de nuestro país, que depende de la venta de petróleo, es su principal producto de exportación. Ecuador enfrenta el momento más crítico de su historia. Al impacto de los efectos de la pandemia se suma una economía debilitada por el endeudamiento irresponsable y la corrupción galopante del gobierno anterior. Por si acaso, para aquellos desmemoriados, vale recordar que recibimos un Ecuador en condiciones muy difíciles. Heredamos un país con una deuda que sobrepasó los 65.000 millones de dólares. Heredamos un país con las arcas vacías y sin reservas internacionales. Heredamos un país sin un centavo de ahorro en las cuentas fiscales y ningún fondo de previsión para contingencias como la que estamos viviendo ahora, mientras hay países vecinos como Colombia, Perú, como Chile, que tienen decenas de miles de dólares ahorrados. En el 2018, inclusive recibimos un espaldarazo del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CAF, con un programa de apoyo de más de 10.000 millones de dólares. El viernes pasado también recibimos una respuesta positiva de los tenedores de deuda que confían en el esfuerzo que está realizando el país. Y con ello logramos posponer el pago de 811 millones de dólares. Y recientemente también la Comunidad Económica Europea ha dado el apoyo al Ecuador. Hoy nos enfrentamos a otro reto descomunal: el derrumbe jamás visto del precio del petróleo debido a la baja de la demanda mundial. La caída del precio del barril nos va a hacer pasar, sin duda alguna, momentos muy difíciles como nación. Incluso podría complicar operaciones económicas futuras. Es claro que no vamos a vivir la misma realidad. Es claro que vamos a tener que vivir una nueva realidad. Los funcionarios públicos, por ejemplo, no podrán volver a ganar lo mismo que antes. Esa realidad es ahora simplemente así, de sencillo, insostenible. Es momento de enfocar todos los recursos en atender a las personas más desposeídas. Estados Unidos comprará 75 millones de barriles de crudo para llenar su reserva estratégica, aprovechando la caída histórica de los precios. Así lo anunció el presidente Donald Trump. Precisó además que solo compraría esa cantidad si el Congreso autorizaba el gasto o si Estados Unidos abría a terceros su capacidad de almacenamiento a cambio de una remuneración. La reserva estadounidense, almacenada en un complejo de 4 sitios subterráneos a lo largo de las costas del Golfo de Texas y Luisiana en el sur del país,
país tiene una capacidad total de 727 millones de barriles. Basado en el récord de bajo precio del petróleo que han visto, es un nivel que es muy interesante para la gente. Pero estamos llenando nuestra Reserva Nacional de Petróleo, estratégicas, ya saben, las reservas estratégicas. Y estamos buscando poner 75 millones de barriles en las reservas. Eso la llenaría. Esta sería la primera vez en mucho tiempo que se han llenado. Lo conseguimos por el precio correcto. El escenario económico no puede ser peor para el Ecuador, no solo por la crisis humanitaria, sino por la caída del petróleo. Analistas económicos miran en las propuestas del Ejecutivo una oportunidad para perfeccionarlas y plantean alternativas. Incluso antes del desplome del precio del petróleo, sin precedentes en la historia, el Ecuador ya enfrentaba una situación económica muy crítica. Las estimaciones apuntan a un decrecimiento de entre el 6 y 7%. Algunos escenarios más pesimistas advierten del 10 y el 12%, sostiene Mauricio Pozo, quien además recuerda que en el año 99 el decrecimiento fue del 5%. De ahí que las dificultades de asumir las obligaciones a todo nivel de la macro y microeconomía es cada vez más complicada. Por eso es que hay que tratar de aminorar el impacto con un programa económico que denote el esfuerzo interno que tenemos sin duda que hacer, más toda la gestión internacional que hay que hacer para atraer nueva cantidad de recursos, para atraer más liquidez y de esta manera reducir la fuerza del problema que estamos viviendo. Entre los analistas económicos consultados, se mira a las propuestas del Ejecutivo a través de las leyes de carácter económico urgente como perfectibles y se plantean temas que deben alcanzar consensos entre las distintas fuerzas políticas. Fernando Larrea Estrada considera importante ampliar las fuentes de recaudación con las empresas telefónicas para anticipar la concesión de las operaciones, por ejemplo. Entonces ahí mínimo representaría un ingreso de 2.000 millones de dólares. Arcotel cobra a los usuarios el 1% del impuesto sobre la facturación. Si es que en vez de que sea el 1%, le subimos al 10%, sería importantísimo por el próximo ejercicio fiscal, por los próximos 12 meses. También cree prudente aplicar una contribución especial al aforo aduanero para alivianar las vías de abastecimiento. Entonces la aduana en este momento es un elemento estratégico de la economía. De ellos dependemos mucho. En vez de desaduanizarse en 8 horas, tiene que desaduanizarse un contenedor en 1 hora. Por su parte, Santiago García considera importante renegociar la deuda, arribar a un ordenamiento fiscal, pero también entender que la cuenta humanitaria debe apuntar a atender a los más vulnerables. Y lo otro, revisar las tasas de interés para solventar el empleo. ¿Cómo se sostiene el empleo? Pues entregando un crédito a las actividades económicas a 0% de interés por 6 meses, por 9 meses, por 12 meses, 18 meses, para solventar en parte las nóminas salariales de la pequeña y mediana industria, de la agricultura. Incluya también la reducción de los costos de financiamiento para la propia banca y de los costos que nos entrega a nosotros, a los emprendedores, a los empresarios, en fin, a la gente, al público que pedimos crédito. Mauricio Pozo apunta a los acuerdos entre empleadores y empleados para sortear de mejor forma la actual realidad, la misma que no permite aplicar la normativa vigente, sostiene. Es decir, algo que le dé flexibilidad al proceso y con ello evitar o aminorar, por ejemplo, los despidos. Se habla de 1.400 empresas que deberían contribuir con el 5% de sus utilidades, no de sus ventas, de sus utilidades. Revisar los subsidios de combustibles es un tema pendiente, aunque sería un gran mensaje para demostrar que en el Ecuador sí es posible ponerse de acuerdo, concluyen. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Esta semana se reanudarán las operaciones aéreas para el retorno de ecuatorianos. Además, el Comité de Operaciones de Emergencia trabaja en un plan de reapertura económica. Este martes, las cifras de contagios para COVID-19 ascendieron a 10.398 casos confirmados. Entonces, esa es una la cifra ministra de la Gobierno anunció las nuevas decisiones del Comité de Operaciones de Emergencia, cuando Ecuador entra ya en el segundo mes de aislamiento social. Se trabaja en un plan de reapertura económica con más disciplina y organización. La paulatina reapertura de los temas comerciales, industriales, de la economía en el país.
La idea es que se aplicarán varios programas piloto, tendremos protocolos de salud y de seguridad para todas las áreas, para cada una de las actividades. Advirtió que las medidas serán acordes al comportamiento de las ciudades frente a los contagios. Pero poco a poco el trabajo, el empleo, la producción, la industria, el comercio tendrá que abrirse poco a poco con calendarios y siempre con la precaución de que si llega el momento en donde hay una amenaza de que se satura el sistema de salud, de que se ocupan las camas de los hospitales, de que se ocupan los respiradores y las terapias intensivas, entonces determinada ciudad, cantón, provincia tendrá un poco más de restricción. Por ello, dijo que los nuevos salvoconductos facilitan la movilización de otros actores. Para notarios, para funcionarios judiciales. Mientras que continuarán algunas restricciones, como por ejemplo la suspensión durante el mes de mayo de las clases presenciales. El transporte interprovincial de pasajeros, que también está suspendido. Seguirán suspensiones de eventos públicos, de espectáculos públicos, de eventos masivos. La segunda decisión del COE es la reanudación de vuelos para el retorno de ecuatorianos desde el exterior, que se realizarán esta semana, señaló Romo. La Cancillería lo está manejando porque a través de los consulados tenemos la información de cuáles son los países de origen, de cuál es la cantidad de personas que necesitan retornar. Los connacionales deberán cumplir con el aislamiento obligatorio de 14 días, pero no en sus domicilios. Hoteles o a otros centros que también estamos buscando, centros distintos a hoteles. La tercera decisión es la diferenciación de tareas con responsabilidad en prefecturas y municipios del país. Hasta este martes se han tomado 33.389 muestras para diagnóstico de COVID-19. De estas se contabilizan 10.398 casos confirmados, 1.422 muertes, 520 con diagnóstico del virus y 902 probables de la enfermedad, mientras que 1.207 personas han recibido el alta hospitalaria. A los fallecidos que tienen sospecha o una probabilidad de haber sido COVID, a los familiares se les realiza una entrevista para tratar de determinar si fue o no un caso de COVID. El viceministro de Salud señaló que espera que esta semana disminuya la brecha del procesamiento de pruebas en el país. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, dio a conocer cuál es la situación dentro de las Fuerzas Armadas y el número de uniformados portadores del virus. 364 efectivos contagiados, 4 personas han fallecido y tenemos en aislamiento 1.300 personas. Esto significa que unidades casi completas se encuentran en aislamiento, como el caso de San Lorenzo. Las provincias con más casos son Guayas con 7.008, Pichincha con 868 enfermos, Manabí tiene 296 infectados y El Oro con 276 contagiados. Valeria Villarroel, Medios Públicos. El gobierno incrementará su capacidad de atención médica y camas para las unidades de cuidados intensivos que atienden a pacientes con COVID-19 en 3 hospitales de las provincias de Zamora, Chinchipe y Loja. El vicepresidente de la República hizo un llamado a la no discriminación a los gobiernos locales y a tomar decisiones correctas y que no creen confusión. Acudieron a constatar la situación del personal médico y las condiciones en las que enfrentan y combaten al coronavirus. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenhosner, junto al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, visitaron los hospitales generales Julius Dolphener y Básico de Yanzasa en la provincia de Zamora Chinchipe para constatar si cuentan con los insumos para la protección y medicamentos. Aquí hay suficientes mascarillas, tanto quirúrgicas como N95, trajes antifluido, medicinas requeridas. El segundo mandatario señaló que existe el compromiso para la adquisición de una ambulancia con el apoyo de las empresas mineras y anunció que levantarán la información para determinar los vehículos de socorro que necesitan reparación. No hay hospitalizados COVID en la provincia ya, eso es bueno, hay evidentemente contagios como en todo el país. Dijo que llegarán más pruebas para la detección del virus en esta provincia. Vamos a arrancar unas 1000 pruebas rápidas en los próximos días para la provincia. Las pruebas rápidas que están disponibles ahora en el país son unas pruebas que miden cuántas defensas tengo yo. Pero en una población como es la de Zamora, en la cual no ha estado expuesta grandemente, las pruebas rápidas les van a dar lo que se llaman falsos negativos. No sirven las pruebas rápidas. Aclaró el tipo de mascarillas que debe utilizar el personal de salud. Las mascarillas N95 son para el personal que está en el frente COVID.
El resto de personal hospitalario tiene que tener precauciones, sí, un triaje respiratorio previo y todo paciente que ingrese a un hospital, respiratorio o no, debe de usar mascarilla. E hizo un llamado a los gobiernos locales a tomar decisiones sensatas para no crear confusión. Si empezamos en todas partes a tomar medidas unilaterales y a bloquearlo de aquí, a bloquearlo de allá, no vamos a resistir el aislamiento, va a empezar a faltar la energía eléctrica, el gas, la alimentación. Los vehículos no transmiten el COVID. Si el conductor lleva una mascarilla, no contagia. Exhortó además a la no discriminación. No nos discriminemos entre ecuatorianos, y les hablo un guayaquileño. Siento un rechazo a una ciudad que ha sido solidaria siempre con el Ecuador. La jornada continuó en el Hospital General Isidro Ayora de Loja. Allí las autoridades entregaron 2 cajas de protección para la incubación de pacientes. Nos encontramos con 2 tipos de áreas para recibir pacientes con la emergencia COVID. En el área de emergencia se está actualmente atendiendo con un total de 17 camas hospitalarias para recibir pacientes. Siempre hay cosas que corregir, que mejorar, sobre todo en la provisión de mascarillas, que hay suficientes pero están escasas. Recalcó que tienen el desafío de abastecer con equipos de protección a quienes están en la primera línea de riesgo. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Durante las próximas 3 semanas, el Gobierno Nacional intensificará el número de pruebas para determinar nuevas políticas públicas con las que se enfrentará la emergencia sanitaria por COVID-19. Al menos 8.000 pruebas PCR serán realizadas en los distintos cantones del país. Desde la semana anterior, las pruebas para detectar los contagios de COVID-19 se realizan en los distintos cantones del país. Un ejemplo, las que se puede tomar en ciudades como Machala. Tanto en IES como en el Ministerio de Salud estamos habilitando los laboratorios de pruebas PCR para que las pruebas se queden aquí en la provincia, puedan ser entregadas más rápidas y podamos aumentar la capacidad de hacer pruebas de forma significativa. Pero, ¿en qué consiste ese muestreo probabilístico cantonal? Nos lo explica el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Identificar los casos positivos de coronavirus usando test de PCR y establecer sus nexos epidemiológicos a través de una encuesta. Lo cual permitirá tener parámetros reales y locales más precisos, que llevará a tomar decisiones que protejan a los grupos con mayor vulnerabilidad. Con el equipo de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, capacitamos a brigada para aplicar una encuesta y realizar la técnica del hisopado para recoger correctamente las muestras. La meta más próxima es alcanzar las 8.000 pruebas PCR durante las siguientes 3 semanas. Complementarlas con pruebas rápidas, para lo cual también se contará con un laboratorio adicional en el procesamiento de los test. Vamos a mandar a procesar todas estas muestras que están represadas para obtener los resultados lo más pronto posible en esta semana. Este laboratorio tiene mayor capacidad que el laboratorio del INSPI y de todas maneras el INSPI maneja las muestras y esas muestras van para procesamiento en este laboratorio. Este trabajo, que está coordinado entre autoridades nacionales y locales, también será fundamental para aplicar la semaforización de medidas restrictivas, cuando así se disponga. Alex Llanos, Medios Públicos. Hasta el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito llegaron las primeras pruebas para la detección temprana del COVID-19 adquiridas por el municipio capitalino. Esta semana se capacitará al grupo que realizará la toma de muestras, que se aplicará al personal de primera línea. Ahí está llegando la carga, ahí está llegando las pruebas para la ciudad de Quito. De esta manera es como el alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció la noche de lunes el arribo de 5.000 pruebas para la detección del COVID-19 en la capital. Estas primeras pruebas, que provienen desde Corea del Sur, corresponden a una parte de las 200.000 requeridas, con una meta fijada en 1 millón. La primera autoridad de la ciudad busca con estas muestras la detección inmediata de los infectados. Vamos a poder tener ya un mapa más sincero, más real de lo que está pasando en la ciudad de Quito. Lenin Mantilla, secretario de Salud del Cabildo, mencionó que con estas pruebas PCR se reforzará el diagnóstico temprano del virus y se dará tranquilidad a la ciudadanía. Explicó que durante esta semana se capacitará al personal para la toma adecuada de las pruebas. La toma de las muestras es rinofaringia, se lo hace a través de un hisopo por la nariz que llegue hacia la faringe,
para poder obtener una mejor calidad de la muestra. Estas muestras se las realizará en los laboratorios certificados por las autoridades sanitarias. El primer cargamento ingresará en un proceso de desaduanización y posteriormente serán refrigeradas y distribuidas. El Cabildo ya tiene un protocolo y cronograma de aplicación de las muestras que se priorizarán al personal de primera línea. Y luego continuaremos pues con la ciudadanía, sean sintomáticos, asintomáticos. Las pruebas continuarán llegando de manera periódica con el propósito de tener un mejor control de los casos confirmados para ingresarlos a un cerco epidemiológico. Sin embargo, el alcalde enfatizó en la necesidad de cumplir a cabalidad las medidas de aislamiento y cuarentena como principales estrategias para frenar el virus. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Según expertos, las noticias falsas en medio de la pandemia del COVID-19 generan incertidumbre, intranquilidad y desestabilización política. Es por ello que frente a la proliferación de información no verificada, el Ecuador realizó una denuncia ante la UNESCO. La infodemia es un término que se utiliza con más frecuencia en esta época y habla sobre la abundancia de noticias falsas y una rápida propagación en la sociedad, es decir, de una epidemia de la desinformación. Esta palabra ha sido utilizada por la Organización Mundial de la Salud para hacer un llamado a la ciudadanía a verificar las fuentes de información. Habrá noticias falsas mientras haya gente que la comparta. Ese es el gran problema de las noticias falsas. Si recibe una información que no sabe si es cierto, pues entonces no la compartan, ponlo en cuarentena. Duda, tengamos una actitud crítica sobre lo que consumimos en estos días que vienen, justamente para evitar ser cómplices de esa desinformación. Ecuador ha expresado su preocupación frente a la proliferación de noticias falsas difundidas por redes sociales e Internet y denunció ante la delegación de la UNESCO haber sido víctima de una campaña masiva y planificada de desinformación para magnificar la crisis sanitaria en el país. La delegación ecuatoriana afirmó que otros objetivos de la divulgación de noticias falsas es promover el pánico y el desabastecimiento y favorecer la desestabilización política. La Cancillería señaló que hizo esta denuncia ante la UNESCO porque uno de sus mandatos es la promoción y el desarrollo de la comunicación e información. En medio de emergencia sanitaria, la información pertinente y responsable es un asunto casi sin tratar en el extremo de exagerar de vida o muerte. Combatir la desinformación, entonces, queridos amigos, que intenta esta manipulación y que muchas veces tiene intenciones políticas desestabilizadoras, es una tarea conjunta. El Estado, los medios de comunicación, los organismos de la sociedad civil, la academia y las audiencias debemos realizar un trabajo conjunto y enfrentar desde el conocimiento a este enemigo que avanza a pasos agigantados y que verdaderamente no sabemos ni siquiera cuál es su rostro. Estos son algunos consejos para que evites ser víctima de las fake news. Mantén una actitud crítica, detén el rumor, duda de cualquier contenido de fuente anónima, no te quedes en el título, desconéctate de redes sociales para que puedas encontrar calma y reflexiona sobre lo que lees. Carla Arzentales, Medios Públicos. Y antes de ir a la primera pausa, compartimos con ustedes los saludos de nuestros televidentes a través del segmento Conectados. Si quiere enviar su saludo y ser parte de esta iniciativa, escríbanos a través de la aplicación de WhatsApp al siguiente número celular 098-757-1631. Los mensajes pueden ser enviados desde cualquier parte del mundo porque Telediario y los medios públicos son el enlace con sus familiares y amigos. Toda mi familia que está en exterior, que Dios los bendiga. Por favor, quédate en casa. Bendiciones. Quédate en casa. Por mí, por ti, por todos. Quédate en casa. Hola, me llamo Alan. Quédate en casa por ti, por mí, por todos. Dios lo bendiga. Muchos besos. Por ti. Por mí. Por todos. Quédate en casa.
Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Y recuerda que las autoridades encargadas del manejo de la emergencia sanitaria establecieron requisitos más exigentes para la entrega de salvoconductos. Tome en cuenta que la persona sancionada por su mal uso no podrá obtener un nuevo permiso mientras dure la emergencia. Tome en cuenta que desde este jueves para las personas particulares rigen nuevas reglas para la entrega de salvoconductos. Toda persona, sea natural o jurídica, debe cumplir con los requisitos más exigentes establecidos por la autoridad para evitar el abuso y el mal uso del documento que habilita la circulación en casos de emergencia y en situaciones excepcionales. Según la Agencia Nacional de Tránsito, las personas que no necesitan salvoconducto para circular son las siguientes: los servidores de salud, los funcionarios de seguridad y control, los profesionales de la comunicación, los servidores de gobierno y del cuerpo diplomático, personal del sector financiero, quienes trabajen en servicios exequiales o funerarios, personal de la función judicial, los extranjeros habilitados para vuelos humanitarios y quienes laboren en el sector agrícola, pecuario, pesquero y acuícola. Entre tanto, los vehículos que no necesitan salvoconducto son los registrados por embajadas y cuerpos consulares, los vehículos que transporten muestras de laboratorio y pintas de sangre, quienes transporten alimentos frescos, ganado en pie y otros productos agropecuarios, acuícolas o pesqueros. Se suman a ello los vehículos de traslado para hidrocarburos, de distribución de gas licuado de petróleo, abastecimiento de puertos y muelles, los vehículos que hacen entrega a domicilio y los vehículos carrozas fúnebres y servicios funerarios. De acuerdo al último protocolo establecido por el Ministerio de Gobierno, los vehículos particulares de manera obligatoria deben circular con una sola persona, excepto en casos como citas médicas, emergencias, entre otras. Recuerde que las personas sancionadas por mal uso de salvoconducto, con multa, retención del vehículo o detención, no podrán sacar otro documento mientras dure la emergencia. Javier Ceballos, Medios Públicos. En Guayaquil se endurecen las medidas para quienes salen en sus vehículos. Durante una reunión del COE cantonal se decidió intensificar los controles para el buen uso del salvoconducto. Este es uno de los panoramas que se vive en el puerto principal en un día de cuarentena. Vehículos que vienen y van desde Durán y San Borondón a Guayaquil. Tan solo la mañana de este lunes, en este sector, se retuvieron 70 automotores. Según las autoridades del COE cantonal, existe abuso en el uso de los salvoconductos. Tienen que ser reversados todos y tienen que volverse a emitir salvoconductos más clasificados y debe adjuntarse la actividad del RUC. Porque hoy todo el mundo parecería que es parte de la cadena alimenticia, parecería que todo el mundo está en el sector de la salud y no es así. O todo el mundo está en la cadena de exportación. Tenemos que entender que hoy la situación es excepcional. Si la gente se descontrola y comienza a salir, la pandemia se multiplica y el efecto es muy sencillo y es aterrador. Se traduce en muerte. Por disposición del municipio de Guayaquil y la Autoridad Municipal de Tránsito, los vehículos son retenidos y pueden ser utilizados por los militares durante la crisis. Por ello, las medidas de control se intensificarán. Esos salvoconductos, lógicamente, lo estamos validando aquí en los puntos de control, tanto Fuerzas Armadas, Policía Nacional y ATER. Y si vemos de que está haciendo mal uso, como ha pasado en su mayoría, inmediatamente procedemos con lo que está establecido, las sanciones y la retención del vehículo. Y así nos vamos a mantener. Este fin de semana un agente de tránsito fue apuñalado en una de sus piernas y apedreado cuando intentó detener a un infractor que se movilizaba en moto por incumplir la restricción vehicular. El detenido Jairon Loor Pilaloa enfrenta una pena de 5 años por los agravantes por ataque y resistencia. El oficial se recupera en una clínica y se encuentra estable. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. La Gobernación de la SUAY, junto a la Intendencia de Policía, la Comisión de Tránsito del Ecuador y la Alcaldía de Cuenca, realizó un operativo para controlar a los comerciantes mayoristas que se encuentran utilizando la plataforma Narancay, un lugar que fue construido para que funcione como un mercado itinerante. Ante la indisciplina de este sector, se decidió hacer un operativo especial buscando restablecer el orden. También se procedió a la retención de varios vehículos estacionados en lugares prohibidos. Las autoridades piden a los ciudadanos que cumplan las medidas de seguridad por la crisis sanitaria que enfrenta el país. Hay algunos vehículos que han sido multados
justamente por no acatar las disposiciones de los agentes de tránsito, y en torno a esto vamos a ir generando el orden necesario para evitar cualquier tipo de situación complicada. Primero, con el tema de contagios masivos del COVID-19 y segundo, también poder mantener la seguridad en el sector. Que necesitamos cambiar también la dinámica de la Feria Libre. No podemos tener la misma cantidad de comerciantes que teníamos en un principio, puesto que ese hacinamiento, dada la situación, no es factible. Incluso los señores comerciantes han comprendido eso, han aceptado y se están comprometiendo también en generar otras dinámicas de limpieza constante, de desinfección de sus lugares de trabajo, incluso de vehículos, en mantener los precios vigentes y no generar una escalonada, así ellos compren a valores superiores, entre otras cosas más. 200 personas privadas de la libertad obtuvieron la prelibertad durante la emergencia sanitaria como parte de las acciones para reducir el hacinamiento en las cárceles. Existen actualmente 10 casos de COVID-19 en el sistema penitenciario. El amotinamiento ocurrido en la cárcel de Ambato el último fin de semana no es el único durante la emergencia sanitaria. Eventos como este se han repetido en centros de privación de libertad de Riobamba, Lago Agrio y Puyo. Pero, ¿a qué se deben los incidentes? Solicitan medidas diferentes a las de la prisión de libertad. Pese a los altercados, Moncayo asegura que la situación se ha contenido. Sin embargo, 39.500 ppl a nivel nacional y el 42% de hacinamiento que existía al inicio de la emergencia sanitaria preocupa, más cuando se quieren evitar contagios. Uno de los planteamientos que se harán al COE es dar beneficios para conseguir la prelibertad. Podríamos hacer una sugerencia, como los indultos, por ejemplo. Durante la emergencia, el hacinamiento se ha reducido del 42 al 34%, pues se han revisado junto con entes de justicia los casos con buen comportamiento y que han cumplido con el 40 o 60% de su pena, y se les ha otorgado la prelibertad. Alrededor de 200 personas y 80 jóvenes han sido aceptadas sus peticiones por parte de los jueces de garantías penitenciarias y ya se encuentran en sus domicilios. En torno a la situación de salud, asegura que es sostenida y se están tomando protocolos de desinfección, limpieza y fumigación. Sin embargo, los casos de COVID-19 ya ascienden a 10 en el sistema penitenciario. En guías tenemos aproximadamente 7 u 8 casos. Las personas privadas de la libertad tenemos 2 casos. Todos los casos se registran en el Centro de Retención Provisional del Inca, por lo que se ha aislado a los PPL y se ha establecido un cerco epidemiológico. Se han realizado varias pruebas de COVID-19. Algunas de ellas ya han dado negativo a los exámenes y de las otras esperamos la respuesta del Ministerio de Salud Pública. Moncayo llama a los PPL a mantener un buen comportamiento para acceder a beneficios. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. El ministro de Trabajo, Luis Arturo Poveda, indicó que son necesarios los acuerdos entre trabajadores y empleadores para evitar despidos. Recordó las sanciones para los empresarios que incumplan los acuerdos. El ministro de Trabajo dijo que deben existir acuerdos entre trabajadores y empleadores para preservar las fuentes de empleo. Tenemos dentro del proyecto los acuerdos donde va a primar para preservar las fuentes de trabajo y que se los hacen entre trabajadores y empleadores. Pueden de común acuerdo modificar las condiciones de la realidad laboral. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es de mantener la fuente de trabajo y la estabilidad laboral de los trabajadores. Poveda sostuvo que una de las opciones será el contrato especial emergente por un tiempo definido de hasta 2 años. La jornada de este contrato puede ser parcial o ordinaria, mínimo 20 y máximo 40 horas a la semana, repartidas en 6 días a la semana. Y la remuneración y demás beneficios serán proporcionales de acuerdo a la jornada pactada. El ministro explicó que la reducción emergente de la jornada laboral es parte del proyecto de ley humanitario. En este caso, por fuerza mayor debidamente justificado, el empleador puede pedir autorización para disminuir la jornada. Debiendo la remuneración y el aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ser pagada con base a la jornada reducida. La reducción podrá ser por 2 años y renovables por una sola vez. El tiempo que dure la reducción
las empresas no podrán bajo ningún concepto repartir dividendos, ni tampoco podrán despedir a ninguno de sus trabajadores. En el caso de despido, se deberá indemnizar al trabajador con 3 meses adicionales a las compensaciones establecidas en el artículo 188 del Código Laboral. En cuanto a la reducción salarial a los funcionarios públicos, el secretario de Estado sostuvo que es necesaria la solidaridad. Todos los ecuatorianos hagamos un esfuerzo, arrimemos el hombro y todos juntos saldremos adelante. Tenemos que apoyar a los que más lo necesitan. Si no se respetan los acuerdos, la sanción para los empleadores va desde 3 a 20 salarios básicos, es decir, entre $1.200 y $8.000. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Y antes de ir a una nueva pausa, compartimos con ustedes los saludos de nuestros televidentes a través de Segmento Conectados. Si quiere enviar su saludo y ser parte de esta iniciativa, escríbanos a través de la aplicación de WhatsApp al siguiente número celular, 098-757-1631. Los mensajes pueden ser enviados desde cualquier parte del mundo porque Telediario y los medios públicos son el enlace con sus familiares y amigos. Hola, soy Víctor Manuel Reyes, tengo 7 años, soy colombo-ecuatoriano. Quiero que mis compañeros y mis amigos obedezcan a los padres de familia y que obedezcan las leyes del presidente. Y este es mi perro, es Pitufo. Chao. Hola a todos. Desde un rincón de Guayaquil, en el barrio Las Peñas, estoy en mi casa con mis hijos, David y Carlita. Y queremos pedirte, quédate en casa. Queremos verte pronto. Nunca había sido tan sencillo salvar vidas. Sé un héroe como yo, quédate en casa. Por mi familia, por tu familia y por la de todos, quédate en casa. Las parroquias urbanas y rurales de Quito contarán con el suministro necesario de hipoclorito de sodio gracias a una máquina que prestó la empresa privada y que generará 200 litros diarios adicionales del desinfectante. Desde que inició la emergencia sanitaria en el Distrito Metropolitano de Quito, no se ha dejado de desinfectar cada espacio de la ciudad. Tanto en parroquias urbanas como rurales, el Cuerpo de Bomberos se ha encargado de esta tarea en horas de la madrugada. Para cumplir con este propósito, se utilizan 600 litros diarios de hipoclorito de sodio, pero incluso esa cantidad no es la suficiente para las necesidades de la capital por estos días. Hemos estado trabajando las 24 horas para poder entregar el hipoclorito de sodio, que es un agente importante desinfectante. La necesidad es mucho más grande. Y por eso se logró un acuerdo con la empresa privada Astaf, la cual facilitó una máquina con la cual se producirá más desinfectante, que va a entregar 200 litros más de hipoclorito diarios. Es algo que vamos a permitir que la ciudadanía esté más tranquila. Que con esto vamos a poder solventar las necesidades de fumigación en las diferentes parroquias rurales. La máquina genera el hipoclorito a través de la sal en grano. Con esto se pone a la par la oferta con la demanda de esta solución desinfectante en la capital. Alex Llanos, Medios Públicos. Y según especialistas, hasta un 60% de las dolencias pueden tratarse a través de la telemedicina. Frente a la emergencia sanitaria y el aislamiento, las aplicaciones y las redes sociales son aliadas para mantener un contacto médico-paciente. Erika es madre de gemelos a quienes realiza controles de salud periódicos. Sin embargo, debido al aislamiento, no ha podido visitar a su médico. Y sí sería de mucha ayuda a la telemedicina. Si hay dudas que pienso que se pueden resolver desde casa, y sí sería muy útil tener un médico que nos atienda por teléfono o por alguna consulta vía web. En estos casos, la telemedicina puede ayudar, afirma la doctora Milady Pareja. Podríamos decir que de la totalidad de los casos de atención médica se pueden resolver en un 80% en una consulta médica ambulatoria. En el caso de la telemedicina podría resolver a su vez de ese 80% al 60% dentro de una atención de telemédico.
Debido al aislamiento y para evitar la propagación del COVID, todas las profesiones han debido reinventarse y la medicina no se escapa. Aplicaciones como Zoom, WhatsApp, Facebook y otras redes sociales son usadas por especialistas como el ginecobstetra Freddy Silva. Nos va a dar la información de la queja y nosotros con nuestra habilidad podemos diferenciar qué tipo de paciente podemos tratar, ¿ok? Generalmente son dolencias leves, ¿ok? Que no necesitan necesitan otro examen complementario para poder hacer el diagnóstico. Tras ofrecer el diagnóstico, se puede enviar una receta digital con el sello del médico, asegura Silva. Nosotros hacemos un seguimiento, llamamos a la paciente, le escribimos a la paciente para ver si se curó. A través de esta modalidad se pueden hacer consultas por afecciones respiratorias, gastrointestinales, dermatológicas y muchas otras. En el caso de que el telemédico evidencie señales de alarma o de alerta en el cuadro clínico del paciente, va a ser imprescindible la atención médica presencial y además tener la posibilidad de poder movilizar al paciente a un centro médico hospitalario. Ya en nuestro país se han implementado estas estrategias a nivel privado como público, con la línea 171, que ha aportado también con la identificación de casos de COVID. Sofía Montoya, Medios Públicos. En otro tema, la Policía Nacional tiene una labor altruista en esta emergencia sanitaria. Queremos contarles sobre un policía que con su dinero compró víveres para familias de escasos recursos económicos. Gracias por el señor policía. Ojalá que todos los policías sean así, darnos un apoyo. Gracias, madrecita. Pase bien y gracias a Dios. Esperar la bendición de Dios y mucho se le agradece. Él es el cabo segundo de policía Jinson Plaza, quien es oriundo de Guayaquil y tiene 5 años de servicio en la institución policial. El uniformado de 28 años decidió apoyar en esta crisis sanitaria por el coronavirus a 35 personas de escasos recursos en el barrio Valerio Estacio en Guayaquil. Para Jinson, este hecho fue un agradecimiento a la vida y a Dios que le ha dado salud, una familia, un trabajo, un techo para vivir y un plato caliente de comida todos los días. Igual que yo la obra social que he realizado hace unos días fue porque me salió de corazón, porque Dios tocaba mi corazón para ayudarle a los demás con lo poco que yo tengo. Y si usted ve que las personas necesitan, que hay personas vulnerables que no tienen para el pan de cada día, ayude con el poquito que usted tiene, que pronto será recompensado por el Señor, por nuestro Dios. En su hora de almuerzo aprovechó para ir a una tienda y comprar los productos para quien más lo necesita. Por ello, alienta a otras personas a colaborar con los grupos vulnerables del país. Y como todo el mundo dice, no salga de su casa, no ayudemos que esta pandemia, este virus se propague. Por favor, quédate en tu casa. Que pronto las personas que tenemos te vamos a ayudar, te vamos a llegar a la puerta de tu casa a ayudarte con lo poco que tenemos. Que Dios me lo bendiga, gracias a todos. La Policía Nacional no solo mantiene el orden durante esta emergencia, sino que también apoya las misiones de entregas de kits de alimentos en todo el Ecuador. Nos hacemos presente con este pequeño kit alimenticio. Sabemos la situación que está enfrentando nuestro país y queremos hacernos presente con este deseo. Además, alimenta perros abandonados en la calle. Los canes amaestrados han llevado alegría a los barrios del país. Incluso los policías se han animado a brindar serenatas para alegrar a los ecuatorianos. Por gestos como estos, la ciudadanía ha mostrado su apoyo a la Policía Nacional, quien se ha hecho acreedora además de un aplauso de los ecuatorianos por su misión altruista y de apoyo al país. Marielena Vaca, Medios Públicos. Por un lapso indeterminado de tiempo, se suspende la inmigración a Estados Unidos. Sobre este tema nos tiene más detalles Guadalupe Ayoví desde Nueva York. Adelante, Guadalupe, te escuchamos. ¿Qué
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, se suspende temporalmente la inmigración aquí en los Estados Unidos de manera general para todos los países. La justificación que ha dado el presidente Donald Trump a través de su anuncio es que busca proteger los empleos de los estadounidenses, tomando en cuenta que más de 22 millones de personas se han quedado sin trabajo en los últimos días. Vamos a revisar las reacciones que generó este anuncio en la siguiente nota. El anuncio lo hizo a través de su cuenta de Twitter. A la luz del ataque del enemigo invisible, así como la necesidad de proteger los empleos de nuestros grandiosos ciudadanos estadounidenses, firmaré una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a los Estados Unidos. Consultamos a la opinión ciudadana sobre esta decisión, que para algunos genera desconfianza. Si suponemos, si cerró ahorita será por el caso del coronavirus, según, ¿no? Pero me imagino que si va a cerrar sus puertas, porque algo está tramando él. Sí, pues afecta porque ¿quién va a trabajar? ¿La inmigración es la que trabaja? No. ¿Por qué? Porque ellos casi no trabajan. El trabajo lo hace el inmigrante. Martín Palacios dice no estar de acuerdo con este bloqueo por parte del presidente Trump y defiende el trabajo y aporte que por muchos años han realizado los inmigrantes en Estados Unidos. No sé qué traiga sobre hermano, pero está mal, porque el país depende de la obra latina, de la obra del campo. Tenemos que acatar sus leyes. El aumento de casos por coronavirus ha provocado que Trump ejecute varias acciones que busquen el aislamiento. A inicios de febrero prohibió la entrada a todo turista proveniente de China. En marzo, a los extranjeros que podrían ser considerados como un peligro para la salud pública y a quienes viajaban desde Europa. Desde este 20 de abril, Estados Unidos y Canadá acordaron que mantendrán sus fronteras cerradas hasta el 16 de mayo y en México las restricciones fronterizas se mantienen hasta el 19. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Les comentamos también que en horas de la tarde se reunirá el presidente Donald Trump con el gobernador Andrew Cuomo, quien en reiteradas ocasiones ha mencionado la importancia de la ayuda federal para combatir la pandemia aquí en Nueva York. Justamente mencionó también la importancia de las pruebas que detecten más casos de coronavirus para garantizar que se puedan reabrir las actividades económicas. A una hora más, aquí en los Estados Unidos, les comentamos un poco las cifras que ascienden a los 790,000 casos de contagios de coronavirus y las muertes superan las 42,500. Hasta aquí el reporte, regresamos con más información a Estudios Centrales de Ecuador. Soy Guadalupe Ayoví y reporté desde Nueva York, Estados Unidos, para los medios públicos. Buenas tardes. Buenas tardes, Guadalupe. Muchas gracias por tu reporte y continuamos en Estados Unidos. El presidente Donald Trump va a aprovechar la caída histórica del petróleo intermedio de Texas para llenar las reservas, las más grandes del mundo. El recorte de la demanda de crudo provocado por la pandemia, el temor por la capacidad de almacenamiento y la proximidad del vencimiento de contratos de mayo alimentan la peor caída de la historia para el precio del petróleo intermedio de Texas. Es por ello que Estados Unidos comprará 75 millones de barriles de crudo para llenar su reserva. Así lo anunció el presidente Donald Trump. Estamos llenando nuestras reservas nacionales, las reservas estratégicas, y queremos poner hasta 75 millones de barriles en ellas. Precisó además que solo comprará esa cantidad si el Congreso autorizaba el gasto o si Estados Unidos abría a terceros su capacidad de almacenamiento a cambio de una remuneración. Basado en el récord de bajo precio del petróleo que han visto, es un nivel que es muy interesante para la gente. Pero estamos llenando nuestra Reserva Nacional de Petróleo, estratégicas, ya saben. Esta sería la primera vez en mucho tiempo que se han llenado. Lo conseguimos por el precio correcto. La reserva estadounidense, almacenada en un complejo de 4 sitios subterráneos a lo largo de las costas del Golfo de Texas y Luisiana en el sur del país, tiene una capacidad de 727 millones de barriles. La OPEP y sus aliados han acordado un recorte récord de la producción global de aproximadamente un 10% a partir del 1 de mayo. Es el recorte jamás pactado, aunque se teme que no será suficiente para contrarrestar la caída de la demanda. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Los países latinoamericanos buscan frenar la pandemia del nuevo coronavirus y agudizan las medidas en la mayoría de los países, en donde este lunes se acumularon más de 106,000 casos positivos y más de 6,000 fallecidos.
Brasil, el más afectado, busca levantar las medidas de aislamiento impuestas por gobernadores para evitar la propagación del COVID-19. Yo espero que esta sea la última semana de esta cuarentena, de esa manera de combatir el virus. Todo el mundo en casa. La masa no tiene como quedarse en casa con la nevera vacía. Colombia promulgó hasta el 11 de mayo la cuarentena. Desde el 27 de abril, la industria manufacturera y de la construcción reanudarán actividades si cumplen con los protocolos de seguridad. Hemos por eso hablado con claridad entre el equipo de gobierno y con los lineamientos del Ministerio de Salud y con el acompañamiento también de muchos de los expertos para que el sector de la construcción, con protocolos muy puntuales, pueda empezar su trabajo. El gobierno de Chile anunció el inicio de las clases en mayo. Además, lanzó un proyecto de ley para instaurar un ingreso de emergencia que será entregado a las familias más pobres. Compartimos y sentimos como propios sus penas, sus alegrías, sus temores, sus esperanzas. Porque la primera motivación que nos hace a los que estamos en el servicio público, levantarnos muy temprano todas las mañanas y acostarnos muy tarde todas las noches, es poder acompañarlos, poder ayudarlos, poder facilitarles que ustedes puedan superar estos tiempos difíciles, ponerse de pie y volver a caminar. En San Salvador, El Salvador, la policía resguarda el confinamiento total para así evitar más casos positivos. Decidimos establecer este cordón sanitario en el centro de San Salvador, que abarca un área de aproximadamente 400 manzanas urbanas, y que ayudará a la contención y a la prevención de nuevos casos de COVID-19. México aprobó una ley de amnistía para los presos y evitar contagios en las cárceles. Esta excluye a quienes estén acusados de homicidio, secuestro o trata de personas. Además, los estados de Jalisco y Michoacán impusieron el aislamiento obligatorio con medidas más drásticas a quienes la incumplan. Por otro lado, López Obrador rechazó la entrega de víveres por parte de bandas del crimen organizado. El potentado que piensa que con una limosna ya, ¿sí?, está perdonado. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en este espacio informativo. Recuerde que a partir de este momento, que son las 14 horas, rige un toque de queda a nivel nacional. Usted, por favor, permanezca en casa y continúe en sintonía de los medios públicos. Buenas tardes.